Bueno, ahora sí, les invito a abrir sus Biblias. Vamos a leer Marcos, capítulo 8. Es el que nos toca esta semana, pero no nos quedamos en el versículo hasta el 9. Habíamos estudiado la semana anterior, pues hoy vamos a leer desde el 10 al 13. Del 10 al 13. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 8, versículos 10 al 13. Luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarlo. Él, gimiendo en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Que el Señor bendiga su palabra. Señor y Padre, en esta mañana queremos pedir tu bendición, tu ayuda, tu dirección. Que con tu Santo Espíritu, Señor, nos dirijas, nos ayudes, nos hagas ver lo que tienes para nosotros en tu palabra. Oh Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos tu sabiduría, Señor. Oh Padre, en tus manos nos encomendamos, en tus manos, Señor, nos dejamos toda nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para que tú nos hagas reflexionar sobre tu palabra y sobre todas las cosas, ayúdenos a ponerla en práctica, Señor. Dirige nuestras vidas, dirige nuestro ser en esta mañana y te damos la honra y la gloria a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Bien. Después de el milagro, dice, según estos versículos, después de este milagro tan genial que hizo, dice que, ¿qué cosa? Tomó con sus discípulos y se fue a una región llamada allí Dalmanuta. Dalmanuta. Se desconoce, estuve un poco intentando averiguar un poquito y se desconoce exactamente el lugar exacto de esta región. No saben ubicarlo exactamente dónde, pero sí que dicen que eso era una ciudad costera de Galilea y que era una población mixta. O sea, que había judíos y gentiles. No era una ciudad totalmente de judíos, sino que había una mezcla con una fuerte influencia judía. Dice porque según hallazgos arqueológicos por esta zona, dice que eran gente que se dedicaba a la pesca y que eran pudientes, que eran ricos, que tenían como vivir esta zona. Esta zona es como suele pasar en las zonas limítrofes, ¿verdad? Por ejemplo, vas a Orihuela, que es casi con la Comunidad Valenciana, y hay algunos que te hablan en valenciano y otros no. Allí hay una mezcla de acentos entre murciano y alicantino. Pues esta zona parece que era más o menos así. Mezcla, esta mixta entre gentiles y judíos. Por los pasajes paralelos a esto, vemos que, por la forma del ministerio de Jesús, podemos estar seguros de que el Señor fue a esta ciudad a predicar el Evangelio, a predicarle a sus discípulos en privado, pero también en público, a todas estas y muchas personas que sabemos que ya Él estaba siendo popular y lo seguían, ¿verdad? Pero también esto nos hace ver que no todos estaban dispuestos a recibir fielmente una buena noticia o la buena noticia que Él estaba transmitiendo. A pesar de que habían sido testigos fieles de algo que había pasado, poquito de tiempo, pero habían escuchado de primera mano el Evangelio, pero no todos estaban dispuestos a reconocer
que Jesucristo era el Hijo de Dios y que Él estaba allí para predicar el Evangelio. Y el Evangelio no es otra cosa que buenas nuevas de salvación. Miren que habían visto cosas. Sin ir más lejos, si leemos los versículos anteriores, había dado de comer a 4.000 personas, ¿verdad? Había, si vamos retrocediendo, había sanado enfermos, había levantado paralíticos, había sacado demonios y hasta había resucitado muertos. Pero hicieron la aparición unos, según la palabra del Señor, unos fariseos, ¿verdad? Unos fariseos que una y otra vez buscaban a Jesús con la finalidad de tentarle, de condenarlo y ver cómo acabar con esa creciente popularidad que ya estaba teniendo, ¿verdad? Ellos querían acallar la voz de este hombre, en este caso Jesús. Y dice, según los versículos, que buscaban ¿para qué? Para tentarle, ¿verdad? Y no nos extraña esta actitud. Aunque no había mucho que discutir, porque como hemos visto, una clara manifestación del poder del Señor. Pero no lo hacían. Cuando tú ves el poder del Señor, yo por lo menos me rindo a sus pies. Y todos, creo que en un momento cuando vemos el poder de Dios cómo se manifiesta, lo que hacemos es decir, Señor, y agachar la cabeza y rendirnos ante sus pies, ¿verdad? Pero estos hombres no, veían las evidencias, pero nada, no querían. Hubo entonces, como hay hoy en día, quienes piden señales del cielo. Y esto es Jesús, que Jesús haga una obra poderosa o una obra extraordinaria, fuera de lo común. Podríamos decir que estaban pidiendo una señal física de su poder divino. Y hoy también hay gente que pide todavía señales, ¿verdad? Todavía pide señales. Y vamos a ver qué es lo que nos dice estos versículos, qué podemos aprender de estos 4 versículos en esta mañana. Y vamos a ver en 3 puntos. Vamos a ver quiénes son los que piden estas señales, qué es lo que opina Jesús sobre este tema, y después por último, ¿qué hace Jesús sobre este tema? ¿Vale? Vamos a ver el primer punto, que es ¿quiénes piden señales? En el versículo 11 dice, vinieron entonces, ¿quiénes? Los fariseos, y comenzaron, ¿qué cosa? A discutir con él, pidiéndole señal del cielo. ¿Para qué? Para tentarle. Es muy interesante ver que no es la parte gentil la que viene a pedirle señal, sino el pueblo de Dios. Era el pueblo que el Señor había escogido, los que habían recibido las promesas de Dios. Vemos que a pesar de que Cristo estaba manifestándose, son ellos los que vienen a pedir señales. No eran los gentiles al contrario estaban agradecidos. Y si vemos versículos antes, decía, qué bien lo ha hecho. Cuando estaba en un pueblo gentil, la gente le decía, qué bueno es este hombre, qué bien lo ha hecho. Pero aquí eran los propios pueblo de Dios el que estaba pidiendo una señal. Son los que están pidiendo esa señal del cielo. Y entonces eso nos hace ver que ¿quiénes son los que piden señal de Cristo? Son los que se niegan a creer en Cristo. Esos son los que piden señal. Son los que se niegan a creer en Cristo. Dios había prometido un Salvador que no alzaría su voz. Si leemos las profecías, decía que no alzaría su voz, que callaría en las calles, que no contendería con nadie, que daría fuerzas al cansado, que traería buenas nuevas al abatido. Y esto se estaba cumpliendo. Y cuando les llega
el cumplimiento de esas profecías, ¿qué es lo que ellos hacen? Se niegan a creer que se estaban cumpliendo las profecías. Aquel que estaba viniendo de parte de Dios, y ellos se estaban negando a creer en Cristo. Si comparamos, por ejemplo, Isaías 35, del 1 al 6, con Marcos 7, 37, nos hace ver cómo se estaba cumpliendo lo que en Isaías se estaba diciendo, y allí se estaba cumpliendo. Podemos ver que Cristo estaba cumpliendo todo lo que Dios había prometido para su pueblo, pero ellos se negaban a creer. Todo lo que Cristo había hecho hasta entonces en Galilea demuestra que Dios mismo había venido a salvar a su pueblo. Él tenía y tiene poder para perdonar pecados, para libertar endemoniados, para aquietar los vientos, para aquietar al mar. Pero los judíos eran rebeldes y no estaban dispuestos a reconocer que Jesús era ese Hijo de Dios que estaba cumpliéndose en la profecía. Y claro está, tenían un grave problema, porque tampoco podían negar las grandes obras de Él. Pero ellos aún querían exigirle una señal a medida. Tal vez una señal espectacular, como por ejemplo le hizo Moisés al faraón. ¿Recuerdan, no? Tomaba la vara y la cogía y se volvía a tomar, se convertía en serpiente y después la volvía a tomar y se quedaba en vara otra vez. O a lo mejor como lo de Elías, ¿verdad? Clamó al cielo y bajó fuego del cielo y consumió todo y aún lamió hasta el agua y todo alrededor. A lo mejor algo así estaban ellos pensando. Pero a pesar de esto, hay quienes se niegan a creer a Jesús como Señor y Salvador. Por testimonio vemos que el Señor vino a anunciar el Evangelio, vino a proclamar, y por su muerte y por su resurrección, a que haya una iglesia en Cristo y para Cristo. Y hay gente que todavía se sigue negando a creer en Cristo, y inclusive hay algunos que dicen, sí, Cristo existe. Y esto tengo amigos, sí, Dios existe, pero yo no creo. Y hay algunos que inclusive llegan un poquito más allá. Hay hasta políticos. Voy a meter un poquito en la política. Hay algunos que les gusta mucho la política. A mí no. La verdad es que a mí la política no es lo mío. No me entero porque tengo que enterarme, pero no es de mi mucho agrado. Pero hay políticos. Seguir más lejos, aquí a las elecciones pasadas, me parece, íbamos a empezar los sábados el estudio bíblico, gracias, se me ha ido el nombre. Y faltaban unos 20 minutos aproximadamente, se acercó una persona allí a la puerta, me acerco a ver qué era. Era una persona de estos políticos que quería ofrecer para hablar con la iglesia y darme una le dije, no, gracias. Para inducir el voto. Exactamente, para pedir el voto de la iglesia, de las personas de aquí de la iglesia. Y si no vamos tan lejos, hace unos días hablaba con un hermano, está aquí presente, que, bueno, no quiero decir el nombre porque este hombre es bastante, no quiero decir el nombre, pero ya se van a imaginar quién es cuando diga. Hace unas semanas, creo, hubo unas elecciones que de hecho todavía están peleando, ya sabemos de quién estamos hablando, ¿no? Vale. Pues él, unas semanas antes de las elecciones, se reunió con los cristianos.
haciéndose ver como que él apoya a los cristianos y que no sé qué, y por sus hechos lo conocemos, ¿verdad? Llegó a decir que correría sangre si no lo votaban. Pero semanas antes estaba con los cristianos. ¿Para qué? Pedir los votos. O sea, buscan beneficios de Dios. Beneficios del pueblo de Dios en este caso, ¿verdad? Y algunos hasta, conozco en Latinoamérica, algunos que llegan a hacer compromisos con los cristianos, con los evangélicos, que luego cuando llegan al poder se han olvidado, ¿verdad? Y así como la gente no creyente o los políticos, también los cristianos a veces esperamos algún beneficio temporal de parte de Dios, pero a veces nos negamos a creer en sus preceptos y a obedecerlos, porque nos cuesta obedecerlos, ¿verdad? Esperando que Dios haga. Cuando Dios dice, le decimos al Señor, cuando tú hagas esto, entonces yo te obedezco. No. Si eso no es así. El Señor te dice que obedezcas. Y ya veré yo. Nosotros no podemos aquí ponerle una pistola a Dios. ¿Quiénes son también los que piden señal? Los que se oponen a la verdad. No es la primera vez que los fariseos se enfrentaban a Jesús tal como nos ha mostrado estos versículos. No era la primera vez. Ya el Evangelio de Marcos nos viene mostrando, si leemos esos capítulos anteriores, ya había habido enfrentamientos ¿por qué? Por la manifestación de misericordia por el día de reposo, ¿verdad? Ya le habían ahí hecho pedido, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? Y él estaba solo manifestando la misericordia de Dios. Para ellos, la alimentación de los 5.000, de los 4.000 que ya habían pasado, no era un milagro suficientemente grande y claro. Tampoco los enfermos y todas las cosas que había hecho eran suficientemente claras. Ellos tenían una ceguera espiritual. Y esta mañana alguien, creo que José María, ha utilizado un eslogan o una frase. Y digo, anda, te has tomado la frase que yo voy a decir en esta mañana. No hay peor ciego que el que no quiera ver. Y eso les pasaba a estas personas. No querían ver lo que Dios estaba haciendo en todo este pueblo. Y como estos fariseos a lo largo de la historia, y esto llega hasta nuestros días, no han faltado los que se oponen a la verdad de Dios. Gente que tergiversa sus palabras para enseñar otro evangelio. Ayer, sin ir más lejos, estábamos comprando en el mercadillo con mi esposa y un hombre, mi esposa viendo una falda o un pantalón o algo así, estaba mirándolo y entonces el hombre se puso a hablar y no sé qué y dijo un versículo, dice, sí, la Biblia, le digo, sí, yo no digo que no lo diga, lo que pasa es que le digo, le está sacando fuera del contexto. Y tuvo la esta de buscarlo, porque me parece que el hombre conocía de la... Lo buscó en el móvil, le digo, lea la parte de arriba. Y cuando leyó le digo, sí, lo dice, pero lo que quiere decir desde la parte de arriba con todo no es la aplicación que le está dando a usted. Y entonces ya se me quedó callado. Pero así como eso, utilizan a su conveniencia para tergiversar y engañar a la gente. Y hay muchas sectas que están basadas en la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Porque han aislado versículos para su propio beneficio. No han leído el contexto por el cual se está diciendo, ni por qué se lo está diciendo. Y lo utilizan. Pues así hay personas que quieren enseñar o enseñan un evangelio que no es real. Y ponen en tropiezo y no demuestran un compromiso real con Dios. Tienen apariencia de piedad, pero se niegan la eficacia de la palabra de Dios. Su problema, como el de muchos hoy en día, no era la falta de evidencia, sino su falta de fe. Aquellos hombres no era por falta de evidencia, sino por falta de fe, que no querían creer o se oponían al Señor. Para este tipo de personas, creer
creen que son los únicos que conocen la verdad. Creen que ellos son los que saben y en realidad se oponen a Dios. Así que hermanos, cuidado con estar oponiéndose a la verdad del Señor. Tengamos cuidado cuando leemos la palabra del Señor y no nos demos cuenta lo que en realidad está queriendo decir. Por eso les animamos siempre a estudiar la palabra del Señor y a tener otros, no solamente la lectura diaria en nuestra casa, sino poder asistir a otros tipos de cosas que nos enseñan a cómo comprender la palabra del Señor. ¿Quiénes más se oponen o quiénes más no hicieron la pregunta de la señal? Los que se acercan a Cristo con malas intenciones. Y lo vemos por terminación del versículo. ¿Para qué se acercaron a Él? ¿Para qué? Para tentarle con malas intenciones. Los fariseos se acercaron a Jesús no para aprender de Él, sino para tentarle, para hacerle caer. No eran para ser sus discípulos. No preguntaron por ser ignorantes de la palabra del Señor. Y no estoy ofendiendo. Ignorante me refiero a ignorar, a no saber, ¿vale? No es un insulto, ¿vale? No era por eso, sino no eran porque querían saber la verdad, sino porque querían tentarle, querían hacerle caer. Querían desacreditarle públicamente, en otras palabras, minar su autoridad. Pero muchos en este tiempo dicen servir a Dios o quieren servir a Dios, pero sus corazones están llenos de otra cosa. Así que analicemos nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Se lo estamos llevando a Dios o tenemos otras intenciones? Hay mucha gente que, como hemos dicho antes, se acerca a Dios por otros aspectos, pero también por este aspecto, por malas intenciones. Y algunos tienen malas como codicia o orgullo. No se acercan a la iglesia para unirse al pueblo de Dios, sino para buscar algún beneficio o para destruir al pueblo de Dios. Así que cuidado, tengamos cuidado con las intenciones con las que nos acercamos a la palabra de Dios. Eso eran las personas que se acercaban, o los que hacían o los que querían una señal. Pero ahora vamos a ver el segundo punto en que ¿qué dice Jesús de todo esto? Vale, pues se acercaron a tentarle, pero ¿qué dice el Señor Jesús? Ante esta situación, ¿qué dice nuestro Señor? Versículo 12. Dice, y él, ¿qué cosa? Gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Él lo primero que hace es, dice, gimiendo en su espíritu. Vamos, en vista de la gravedad de esta situación, del espíritu humano, el Señor lo que hace primero es compungirse, gemir en espíritu. Sin duda se lamentaba de la ruina espiritual de estos hombres. Estaba él viendo cómo estaban los corazones de estas personas. Y saben que si vemos, hay algunas ocasiones en las que podemos ver que muchos otros creyentes se compungieron o gimieron por otros hermanos, por otras personas. Esto es una lección creo que importante para nosotros, y pocas veces nosotros nos dolemos de las cosas que están pasando a los demás. Nos dolemos por lo que nos pasa a nosotros, pero no nos dolemos, no gemimos por lo que le pasa a los demás. Y la palabra del Señor nos habla de algunos creyentes. Por ejemplo, David decía en Salmo 119, 136, dice, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Él estaba llorando
porque habían otras personas, ¿qué cosa? Que no estaban guardando la palabra de Dios. Así que nosotros también debemos compungirnos por esas personas que no conocen del Señor. Debemos gemir. Lot, por ejemplo, en 2 de Pedro 2:8 dice: este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. O el apóstol Pablo llegó a decir en Romanos 9, versículos 2 y 3, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Estaba compungido de corazón por aquellos que no conocían de Dios. Y él gime en espíritu. Se compunge y dice, pues, ay, ¿qué pasa con esta gente? Yo creo que eso cuando no vemos o no nos damos cuenta de cuán poderoso es el amor del Señor y cómo Él está a nuestro lado y cómo está dándonos yo creo que en esos momentos podemos decir que hasta es una ofensa a Dios. Dudar del poder de Dios, yo creo que debe de ser hasta una ofensa. Dudar del poderío del Señor. Esperemos que ninguno de nosotros estemos pidiéndole señal al Señor, pidiéndole que Él haga una obra extraordinaria para convencernos de que Él está a nuestro lado, de que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador. Porque no hay razón para ello, no hay razón. Jesús dice que no hay razón. ¿Por qué están pidiendo señal del cielo? Hermanos, no es suficiente con todo lo que ya les venía haciendo, no es suficiente lo que Dios ha hecho por nosotros en nuestras vidas, como para todavía estarle pidiendo señal del cielo. No necesitamos ninguna señal extraordinaria de la que Él ya nos da, de la que Él ya nos manda. No es suficiente que en su palabra nos diga en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿No es eso suficiente para que tengas un cambio en tu vida y dejes atrás el pecado para deleitarte en Dios y en su palabra? Y eso es lo que Dios quiere, que nos deleitemos en Dios y en su palabra. No hay razón para pedir una señal. La semana anterior, los que estuvimos, escuchamos que tenemos ya una señal, le podríamos llamar así. Porque Él dijo, yo tengo que irme, ¿para qué? Para que venga el Consolador. En este caso es el Espíritu Santo. ¿Qué más señal queremos? La semana pasada nos los dijo nuestro hermano, ¿verdad? Que el Espíritu Santo es quien mora en nosotros, es quien nos convence de pecado y tenemos ya su ayuda. Ya tenemos su ayuda de parte de Él. Y todavía algunos queremos pedirle alguna señal. ¿Por qué vamos a pedir una señal extraordinaria? ¿Qué más señal extraordinaria de que venga el Espíritu Santo a morar en nuestras vidas y en nuestros corazones? Y les dice, como dijo Dionisio, señal no les será dada, ¿verdad? Después de gemir y ver cómo estaban les dice, no, sin señal no les voy a dar. Hasta el momento, estas personas habían interpretado las señales de Jesús como obra de Satanás, y lo dice textualmente. Si vemos en Marcos 3:22, dice que ellos estaban diciendo que esas señales eran obra de Satanás. Y no había, creo que ninguna garantía que hiciera lo que hiciera, que ellos fueran a verlo de otra manera. ¿Por qué? Porque sus corazones estaban endurecidos. Como
Faraón, ¿recuerdan, verdad? Moisés traía una señal de parte de Dios y él, a cada señal, él endurecía más su corazón, ¿verdad? Dios no tiene ninguna obligación, hermanos, con nosotros. No podemos chantajearle a Dios y cobrarle nuestra fidelidad, y nuestro esfuerzo, ni nuestro servicio, ni nuestra abnegación. Dios no necesita de nosotros. Nosotros somos los, perdonadme la palabra y me incluyo, miserables, que necesitamos siempre de Él. Nosotros somos los que necesitamos de Él. Nosotros somos los pecadores que necesitamos el perdón eterno, los pecadores que no merecemos más que la ira de Dios. ¿Por qué estamos pidiéndole señal como lo estaban haciendo aquellas personas? No nos será dada. Ya lo dijo, se lo dijo a esas personas. Ya les he dado señal suficiente como para demostrar que yo soy el Señor, que yo soy el Dios. El tiempo de la gracia se terminará. El día en que los incrédulos, aquellos que no creen completamente en Dios, y aunque digan sí hay un Dios, pero no creo, se terminará y entonces verán una señal del cielo. Y esa señal sí que ya será, cuando se vean esa señal será demasiado tarde. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que habrá una señal extraordinaria en los cielos, que es cuando Jesucristo está regresando por segunda vez. Y ahí ya se ha acabado la oportunidad. Esa señal, una señal, pero ya la señal ¿de qué? De la venida del Señor Jesús. Justamente hoy ha estado recordándolo Jonathan esta mañana, que el Señor vendrá por segunda vez. Esa señal será demostrada, pero ya será demasiado tarde. Señor ya te está dando las señales de decir: yo soy el Señor, búscame, ámame. Para los que no hayan creído, cuando esto acontezca ya no será el momento, sino que en ese momento solo se sellará la condenación eterna para quienes no hayan creído. Ahora es el momento de creer, ahora es el momento de adorarle en espíritu y en verdad. Y finalmente, como tercer punto, ¿qué hace Jesús ante esta situación? ¿Qué es lo que hace? Versículo 13. Dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. ¿Qué hace Jesús al respecto? Jesús no entró en debate, como a veces nos gusta a nosotros, ¿verdad? Debatir, a ver quién sabe más, ahí debatiendo a ver cuál es el Señor Jesús no entró en ese debate, sino que les dice, no les dice nada, los dejó y se fue. Los dejó, no se puso a discutir nada. Eran los fariseos los que se pusieron a discutir o a disputar con él. Ya había hecho el Señor lo que le correspondía en esa ciudad. Ya había dado testimonio de su verdadero Dios. Ya había hecho su labor en ese lugar. Se ha dicho de paso, esto aprendieron también, creo, los discípulos, y creo que también todos nosotros, que hay sitios o habrá personas en que no nos van a escuchar o querrán discutir con nosotros, ¿verdad? A los discípulos les estaba enseñando, habrá sitios en que no acogerán con buen agrado la palabra del Señor. Tranquilo, no discutas con ellos, vete. Y nos pasa a nosotros, ¿verdad? Alguna vez compartimos y se pone... Yo ya ahora no suelo ir a comprar, hay un cubano que tiene una churrería y el hombre le gusta mucho discutir y yo lo dejo. ¿Para qué? Un día estábamos con mi esposa y le digo, ¿para qué me voy a poner a discutir con este hombre? Nos dicen los hermanitos. Sí, nos dicen los hermanitos, sí. Y se pone él un poco ahí. Yo le he dicho ya un par de cosas y ya he visto que el hombre es de estos que... ¿Para qué? Pues el Señor Jesús más o menos hizo esto. Los dejó y se fue. Los dejó en su incredulidad. Marcos no nos dice simplemente que se fue, sino que los dejó. Los dejó en su incredulidad. Que sigan discutiendo solos.
que sigan maquinando sus planes malvados, que sigan con su dureza de corazón, sin arrepentimiento alguno. Los que piden señal del cielo son los que se van a quedar esperando esa señal del cielo y no se comprometen con Dios. Se quedarán en su incredulidad, no participarán del reino de Dios, aunque en esos momentos digan, Señor, Señor. Sino que, ¿qué fue lo que hizo? Los dejó, se fue. Y si el Señor se fue, ¿qué creen que fue a hacer Él? A seguir anunciando el Evangelio a otros. Jesús se fue a la otra ribera del mar de Galilea. Allá tendría oportunidad para seguir anunciando el Evangelio. Jesús no salió derrotado ni deprimido por los rechazos de los fariseos. Si ellos pensaron en su corazón, que algunos suelen pensar, ay, lo derrotamos a Jesús, qué bien ese, se quedó callado y no supo qué decir. Lo avergonzamos, ganamos la disputa. No, al contrario, quédate con tu incredulidad que yo voy a seguir predicando el Evangelio. Seguir anunciando el Evangelio, aunque, hermanos, seamos rechazados. Sigamos anunciando el Evangelio. Si no son rechazados en un sitio, a otro. Claro, que viene aquí de Corintio, que para los que no creen es locura. Para muchos incrédulos, muchos de estos paganos es locura. Solo es locura, correcto. Y hay gente que no cree. Por eso digo, tengo este hombre que yo ya lo he visto, digo, no discuto con él. No voy a gastar mis palabras porque no hay necesidad de ponerse a discutir. Si fuera un intercambio de cosas, pues vale, pues tú vas enseñándole, le vas viendo, él a lo mejor tiene una duda, perfecto. Y eso da muy pie para seguir compartiendo. Pero cuando ves que estas personas son tan cerradas, no discutas con ellos. Porque lo que no debemos hacer es discutir por querer ganar. Nuestra finalidad no es ganar, que nosotros sabemos más de la palabra de Dios. No, nuestra finalidad es predicar el Evangelio de Cristo. En otras palabras, Él con esto está demostrando que Él es la señal del cielo y que no necesitábamos otra señal. No necesitaban ellos otra señal. Él ya era la señal del cielo. Implícito en este pasaje vemos que las obras de Jesús demuestran que la señal del cielo era que Él había venido para estar con nosotros, para que nosotros, cuando Él muriera, nosotros podamos ser salvos. En los pasajes paralelos encontramos que Él dice que es la única señal, la única señal será su muerte y su resurrección. Una señal más extraordinaria. Y que los fariseos no quisieron creer tampoco cuando llegó su momento. Si leemos, y algunos habremos leído, ¿verdad? Tampoco creyeron, pensaban que inclusive dijeron, son los discípulos que se van a ir a coger el cuerpo y van a decir que Él ha resucitado. Siguieron sin creer. Señal extraordinaria de que Él era la señal del cielo. Que Jesucristo iba a dar su vida por cada uno de nosotros y que luego resucitaría el tercer día. Toda su obra, sus enseñanzas y sus milagros hablan de Él mismo. Aquel que fue dado por Dios a favor de su pueblo. Él es la señal del cielo. Así que no tenemos que pedir otra señal. No le pongamos a una tentación a querer decir a nuestro Señor, hazme esto y entonces yo creeré. Yo he escuchado personas decir, si el Señor me hace esto, entonces yo voy a creer. Si el Señor me sana a tal persona, entonces te creo. Y si no te sana, ¿qué? Eso se llama chantaje. Pedir señal extraordinaria. Hermanos, no necesitamos pedir señal del cielo, no necesitamos que Dios haga esto o aquello para estar convencidos de que somos llamados a vivir para su gloria. Amén. Amén. Somos llamados a vivir una vida de obediencia a su palabra, de compromiso con su palabra en nuestros días. A eso es lo que somos llamados. No a ponerles que al Señor dame una señal, sino a vivir comprometidos con Dios. De asumir una responsabilidad de nuestra
servicio al Señor, de nuestro don ponerlo al servicio del Señor, de dar a conocer las buenas nuevas del Evangelio a todos aquellos que no conocen, hacer luz en medio de esta generación maligna y perversa. A eso es lo que estamos llamados, no a pedir una señal como aquellos hombres. Hermanos, que cada día en nuestras vidas podamos ir creciendo, cada día decir en arrepentimiento y en fe, diciéndole: Señor, perdóname porque me equivoco, Señor, perdóname y ayúdame a seguir adelante en tu gracia, demostrando realmente que soy hijo tuyo, que tú, Cristo, eres mi único Señor y Salvador, que hemos sido perdonados. Oremos, hermanos, y pidamos al Señor que nos perdone de cualquier temor y de cualquier cosa, porque dudamos, somos humanos. Pero pidámosle, orémosle al Señor y digamos: Señor, yo no quiero pedir señal, quiero vivir para ti. Quiero vivir proclamando tu gloria. Quiero vivir sirviéndote a ti y amándote a ti. Que el Señor les bendiga y nos ayude en esta mañana a servir y a seguir al Señor de todo corazón. Amén. Gracias, Freddy. Vamos a ponernos en pie, vamos a terminar este culto.